Y hoy tenemos de panelistas, de invitados, analistas de lujo. Quiero saludar al doctor Rolando Aróstegui, que por cierto no lo veía hace mucho tiempo. Y le dije cuando llegó que, caramba, ¿cuál es la receta? Porque el hombre sigue igual, no envejece, sigue joven y lo importante es sano. Él me dijo que la receta es la fidelidad. Bien, estamos con Francisco Javier. Francisco, muchísimas gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Roger, como Francisco siempre un placer. Javier Solares y don Pancho Aróstegui. Después de tiempo, ¿cómo está usted? Primero preguntarle cómo está. Bien. ¿Salud? No, bien. ¿Todo bien? Totalmente bien. Agradecido de, bueno, de lo que le da la vida y de lo que la pandemia no lo atrapa a uno, ¿no? Creo que es una lección comunitaria en soledad. Qué desgracia, ¿no? Una lección comunitaria en soledad. Sí, porque toda la comunidad lo hemos agarrado como un gran gesto para luchar contra el coronavirus, pero resulta que nos obligan a aislarnos por la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Nosotros estamos tirados a la sociedad y me he sacado el barbijo, porque creo que hay que tener cuidado, pero no hay que tener miedo, que eso es muy distinto. Es distinto. Sí, es distinto. Entonces, mucho cuidado, pero mirando hacia adelante, que hay mucho futuro. O sea, los nuestros, todos, tenemos que generar, no cuidados aprisionados, ni desbordes politizados por mal nombre. Yo soy un político más que un analista, así que, y voy a morir político, voy a morir con el terrón entre los dientes, así que no me digan nada. Usted, como un político con mucha experiencia, que ha vivido varias situaciones de la coyuntura nacional, no solamente regional, ¿cómo ve estas elecciones, cómo ve esta campaña electoral rumbo al 7 de marzo? ¿Y cómo lectura usted lo que está pasando, primero con el tema de la alcaldía, porque hoy Gary Áñez sube a un primer lugar y Angélica Sosa baja a un quinto lugar? La sorpresa puede ser Adriana Salvatierra, Rolly Aguilera, y también la sorpresa Johnny Fernández, porque en las dos primeras fotografías ocupaba un primer lugar, incluso el primero más expectante, y baja al segundo. Bueno, en realidad la democracia tiene algo de grande, que no podemos tropezar dos veces por la misma piedra. Ya. O sea, hemos cambiado en 110 días, ¿no? De visión de país. Y al cambiar de visión de país, cambiamos de visión de departamento y visión de municipio. O sea, lo local y lo nacional no son contradictorios, son complementarios. Entonces, y si algo tiene la democracia, es que después de que vemos que no hemos votado muy bien, somos capaces de cambiar. Entonces, esa es la grandeza de la libertad de elección. En otras oportunidades fuera imposible. Yo viví la época de los golpes de Estado. Ahí no había elección, había sumisión. Entonces, hay elección, pero hay que ser muy libre para elegir y ser responsable. Algún momento tendremos buenas autoridades y las reelegiremos, pero no tanto. Cuando usted dice que hay que ser muy libre, ¿significa que no hay que dejarse direccionar? Sí, de ninguna manera, ¿no? O sea... ¿Usted ve que estas campañas están siendo muy direccionadas? La verdad es que me preocupa primero, dos cosas me preocupan. Primero, que los candidatos, unos más que otros, y de repente eso, Gary, es la novedad, no es como vender Coca-Cola. Está tratando de vender una personalidad y una visión. Ya. Y creo que los demás entran en el problema del spot comercial y no el spot político. O sea, creo que esa ha sido la gran diferencia de Gary Áñez, que tuvo personalidad. La misma personalidad que tiene Luis Fernando Camacho para estar en los avatares y con viento en contra, ¿no?
Entonces, teóricamente podrían decir, bueno, el otro candidato puede ser. No. ¿Y por qué en la alcaldía cambiaron la visión local? Una visión que una cosa era que Percy Fernández se reelija, otra cosa es que la señora Angélica quiera seguir en el poder. Eso es distinto, ¿no? Y otra cosa es que Johnny Fernández quiera mantenerse adelante, atrás, encima o a un lado, pero siempre dentro de la influencia de un poder que ahora Santa Cruz no quiere que se lo agobie, quiere ser más suelta, quiere ser más liberal, o sea, más que libre, liberal. Entonces, por eso es que apuesta de distintas formas. Y por eso es que una cosa apostó hace 110 días, pues no hace mucho. ¿Cómo es que la gente ha cambiado tanto? Todo. Hay varias razones que seguramente con usted vamos a coincidir. Primero, es que la visión política, el partido que es importante en democracia, han sido devastados por los 14 años. Pero el monstruo se comió a sí mismo también, así también se devastó el MAS. Entonces, creo que además de cambiar las visiones locales y departamentales, la gente está queriendo instrumentos políticos renovados, plurales, amplios, mucho más democráticos, sin dueño, ¿no? La gente y con una visión no nacional. quiere el prorroguismo ni nacional, ni departamental, ni municipal. Creo que no es eso, creo que no quiere más de lo mismo. No quiere más de lo mismo, ¿no? Que es distinto. Cuando uno piensa, ¿por qué Angélica está en un lugar u otro? ¿No? Pero sí siento de que doña Angélica empieza a tener problemas de popularidad, porque no quieren más de lo mismo. ¿Y por qué Johnny Fernández tiene problemas? Porque en el fondo es más de lo mismo. ¿Quién es la novedad? Gary. Entonces, resulta, ¿quién es el que no ha podido sobreponerse a una visión de gobernación? Rolito. ¿Por qué Caballero pelea tanto? Porque generó una base temporal durante largo tiempo. Creo que Germain Caballero es el que ha hecho la campaña más larga del mundo. ¿Cuánto? Hace 1 año y medio, 2 años. Más de 2 años. Está él organizando su proyecto, pero en torno a él. No una visión del departamento, ni una visión de lo local, ni una visión de un cruceñismo nacional, que es el que ahora nos corresponde vivir. Ya no somos locales. Francisco Javier, ¿comparte usted con lo que acaba de decir el doctor Aróstegui? Roger, yo creo que lo importante en este momento, hay muchas cosas que son ciertas, evidentemente, cuando hablamos de democracia y las bondades que puede tener, pero hay algo que debemos hacer primero, y debemos hacernos realmente 2 preguntas, porque ahorita estamos viendo realmente novedades en el tema de encuestas. Yo creo que la primera pregunta sería, ¿las encuestas son realmente creíbles? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta que debemos hacernos en realidad es, ¿hasta dónde realmente la metodología de las encuestas puede ser real? Creo que esas 2 cosas son importantes. Primero, porque hay una percepción ciudadana que desconfía totalmente, no solamente por los resultados de una anterior elección, o sea, ya estamos viniendo con resultados de hasta 4 elecciones desde el tema, por ejemplo, del 21F, cuando decían de que el sí iba a ganar, ¿no? Y estamos hablando prácticamente hace casi 4 o 5 años, ¿no? Entonces luego tenemos las elecciones nacionales en 2 oportunidades, que también tuvo sus problemas, porque hasta el día de hoy, inclusive, en la forma como se presentan los datos, existen errores. Hay errores, nombres de candidatos, hay errores con candidatos que se han bajado y siguen apareciendo. Más allá de que puedan no haber logrado ni siquiera el 1%, pero ya hay un sesgo en la metodología y hay variables que ya no encajan en esto.
¿Ha crecido una desconfianza hacia las encuestas? Claro, el problema es que la desconfianza de las encuestas, por un lado, se percibe como una amenaza al sistema democrático, y por otro lado, el tema de las encuestas se las entiende como una manipulación grande de masas, ¿no? Porque evidentemente generan ciertas tendencias que pueden ser equívocas en cierto punto, porque no nos olvidemos algo, y seguramente vamos a coincidir en esto, es el hecho de que todo el mundo dice que las encuestas son una fotografía del momento. Ese es el concepto tradicional, pero resulta que como estamos en el siglo XXI, la fotografía se puede cambiar, se le puede cambiar color, se la puede truquear. Entonces nosotros vemos encuestas que de una u otra forma, quizá no necesariamente van a determinar la realidad de una fotografía que ha sido cambiada, sino que también puede ser parte de una estrategia política por parte de otro tipo de intereses, porque también no es cuestión de decir, él está primero, en una semana subió 10 puntos. O sea, más allá de eso, también existen intereses que hay que averiguar. Yo creo que estas situaciones, si bien, como decía el doctor, que se busca renovación, no hay duda de eso, está bien. Todos queremos nuevos instrumentos, tenemos nuevos ideales, pero yo creo que la democracia en sí, a lo menos en el Estado boliviano, está siendo carcomida de una manera permanente, no solo con encuestas. Estamos viendo medios de comunicación que no permiten una participación amplia de todos los candidatos. Yo creo que no se puede generar también ese tipo de discriminación. La democracia se construye entre todos los actores políticos y todos los candidatos, porque al final de cuentas, el último que va a ejercer la democracia es el ciudadano, porque va a ir a depositar su voto. Entonces, está bien, podemos pensar de que hay situaciones que son anheladas por los bolivianos, que podemos cambiar de pensamiento, sí, pero el problema es la utilización y la forma de los medios democráticos que no se están aplicando de una manera correcta. Entonces yo creo que hay críticas en este sentido, más allá de que pueda ser o no cierta la encuesta presentada, porque han salido datos que han cambiado, en 3 encuestas han cambiado prácticamente todo el escenario electoral, pero vamos a ver si realmente ese resultado se puede comprobar el 7 de marzo a las 10, 11 de la noche, más o menos cuando se tengan ya unos resultados al 80% en boca de urna, más o menos, ¿no? Entonces ahí vamos a darnos cuenta. Ahora, el tema de que, es cierto, el tema de que no se tomó en cuenta al inicio de todos los candidatos en estos debates, ¿se ha direccionado nomás desde ese momento? ¿O cuál es su opinión, doctor Aróstegui? No, primero que vamos a seguir luchando por la igualdad, pero es una utopía, ¿no? O sea, somos iguales ante la ley, pero ya en los hechos empiezan a desigualarnos, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, que la señora Rosario Chamizedini, que yo la bauticé como la llanera solitaria en el Consejo, porque era la que cuestionaba, la que criticaba, la que fiscalizaba, ¿ya?, la ubiquen en un lugar muy abajo en las encuestas, ¿no? Y que junto a Johnny, que fueron los dos que hicieron oposición, pero Johnny abandonó y se quedó ella sola. ¿Sabe cuál es el problema de Rosario? Y no aparece. ¿Cuál es el problema de Rosario Chamizedini? Que no tiene aparato, no tiene estructura. No tiene una estructura que la pueda sostener. Ya. Eso que usted dice, una llanera solitaria. Y el aparato que debe sostener a todo candidato y a toda visión son los partidos, no hay más. Yo creo que las organizaciones ciudadanas van a empezar a entrar en una crisis, en un declive, pero tienen que surgir nuevos instrumentos políticos colectivos, comunes, amplios, y capaces de renovarse a sí mismos, porque uno de los grandes problemas que hay es que se hace un partido para quedarse uno. Yo no creo que sea eso. Yo creo es para que se quede una visión y una utopía en el fondo, una forma de mirar las cosas, una forma de mirar tu ciudad, una cosa de mirar tu departamento, una cosa
de darle objetivos nacionales a Santa Cruz. Más allá de la tragedia del centralismo, Santa Cruz tiene que ser tan nacional que el nuevo gobernador, y ojalá que sea Luis Fernando Camacho, tiene que luchar por la igualdad de los 8 departamentos restantes. No solamente para sí. Eso es ser nacional. Eso es tener una visión mucho más grande que la mezquina de que termine tu visión ahí en el río Ichilo o en las lomas de la Guarahue. Entonces, no. Es decir, Santa Cruz tiene que tener una nueva misión nacional, ¿no? Si es que el gobernador no hace eso, Santa Cruz va a tener seguramente una frustración. Muy bien, antes de ir con el tema de los candidatos a gobernador, sigamos con el municipio. ¿Por qué Gary está arriba? ¿Por qué Johnny baja? ¿Y por qué Angélica ha bajado más? ¿Cuál es su lectura? Yo creo que primero la señora Angélica no hizo un partido, hizo un conglomerado de unidades vecinales que tenían una relación muy íntima con la alcaldía, que es ¿Y Santa Cruz para todos? ¿No? Entonces Santa Cruz para todos era eso, era más Percy que Angélica, ¿no? O sea, hablemoslo claro. Entonces, sin embargo, y Johnny Fernández fue lo mismo, utilizó una metodología de la movilización barrial, ¿no? Salpicada de una que otra forma de oponerse, pero en realidad Percy fue el alcalde que gobernó sobre aguas más tranquilas en lo que sé de la historia. Entonces, y Johnny Fernández quiso hacer un neopopulismo cuando en realidad aquí hay un neopobrismo. La gente está empezando a sentirse pobre, ¿no? Entonces, Angélica Sosa debió haber renunciado y ser solo candidata y no al mismo tiempo jugar 2 papeles de candidata y de alcaldesa interina. Ah, caramba. Hay un problema grave. Más grave eso. Esa es una decisión muy personal y muy sabia. Entonces, lógicamente, que nadie quiere que en el caballo esté el del corregidor, ¿no? Entonces, pero el tema va más allá. ¿Sí? El tema va más allá porque no se está analizando la problemática que realmente existe en el fondo. La señora Angélica Sosa, yo lo decía justamente desde hace ya más de 2 meses atrás, ella no puede ser candidata. Primero por el tema justamente de que ella era alcalde designada, ¿ok? Debía haber renunciado y no lo hizo, ¿okay? Ese fue el error. Ahora hay un segundo error. El segundo error es justamente el hecho de que ella ha generado coacción a sus propios funcionarios públicos, y eso se ha callado, como se dice, en 7 idiomas en el Tribunal Departamental Electoral y en el Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, eso es un delito tipificado en la ley justamente del régimen electoral, y eso hace de que la elección en realidad tenga vicios de nulidad. O sea, la elección en el municipio de Santa Cruz es ahorita ilegal e ilegítima. ¿Por qué? ¿Por qué ilegal? Porque tiene estos vicios, y va a ser ilegítima porque ella va a sacar concejales, va a tener votación, pero en realidad va a ser una votación que no debería estar dentro del proceso. Ahora no sabemos si va a sacar concejales también. No sabemos. Bueno, pero más allá. Porque por ahí la llave, inicialmente se pensaba que la llave la tenía Angélica Sosa, pero ahora parece que apunta que a la llave la va a tener Adriana Salvatierra. Pero más allá de que saque o no saque concejales, ella va a hacer muchas llaves también. Ella va a tener una votación en la franja de superior. Desde el legal, sí, es cierto. Entonces, ¿por qué cometió 2 errores entonces? ¿Por qué no se ha hablado este tema? Ya. ¿Por qué los candidatos que estén primero, segundo, cuarto, quinto no lo dicen? Entonces yo creo que si vamos a hablar de democracia, si vamos a hablar de una nueva visión desde Santa Cruz, pues tenemos que hablar la realidad de los problemas con los que estamos yendo a esta elección. Entonces yo creo que es importante generar un verdadero debate sobre los problemas no solo del municipio, sino el problema general dentro del proceso electoral que se está viviendo en Santa Cruz. Entonces, yo he escuchado a muchos analistas hablar
decir que un candidato aquí, que tiene virtudes, que tiene estructuras, es perfecto, está bien como campaña, pero no estamos hablando del problema real que tiene el proceso como tal en el municipio de Santa Cruz. Entonces, ese tipo de cosas son problemas que ya se empiezan a arrastrar desde este momento y que va a generar un problema los próximos 5 años, porque tenga o no tenga concejal, va a tener cierto poder para poder influenciar la futura gestión municipal. Se tendría que cambiar algunos puntos de la ley electoral, porque también en algunos aspectos, ya, como por ejemplo en las encuestas, al final de cuentas no es el Tribunal Supremo Electoral, como pasó en las elecciones nacionales, la que dio la voz oficial de quién fue el ganador de las elecciones, sino fue una empresa encuestadora. Bueno, o sea, lo bueno de la democracia es que somos capaces de perfeccionarla. Y evidentemente, después de 14 años de monólogo, cuesta hacer polifonía, no es sencillo, ¿no? Cuesta escucharnos mucho. De tal manera que... ¿Se tiene que hacer cambios pero a la ley? Evidentemente, ¿sí? Tenemos que reflexionar. Por ejemplo, se habla de encuestas, pero los candidatos no pueden hablar de las encuestas, porque lo inhabilitan. El problema es no, yo creo... Yo te voy a decir por qué. Yo creo que podrán haber encuestas, pero la responsabilidad del medio de decir que es una encuesta, y no te digo que sea una fotografía, no. En el mundo de la comunicación ya eso es distinto, ¿no? Ya la gente está más informada. De repente, hace mucho tiempo, cuando el padre Pérez sacó que iba a ganar un candidato y ganó, fue una novedad en este país. Sí. Pero ahora lo peor es que se quiere manipular la libertad de elección. Es decir, de que yo conscientemente vea a quién quiero en mi ciudad, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad quiero? Que creo que es lo que menos se ha dicho. ¿Para qué queremos esta ciudad? ¿Cómo queremos convivir todos? ¿No? Entonces, eso no se ha dicho porque nos ha saltado un publicismo así etéreo, medio vago, que no te deja pensar. Si algo pueden hacer Es decir, doctor, ¿no se ha hecho un diagnóstico de cómo estamos y cómo queremos llegar a ser? No se pregunta, solamente se pregunta por quién va a votar. No le pregunta qué ciudad quiere usted. ¿Usted quiere una Santa Cruz como la que tiene, disociada, de más de 250.000 pobres? ¿Eso quiere? ¿Esa ciudad quiere? ¿Quieren una ciudad que se expanda infinitamente y que los servicios no aguanten para hacer una ciudad amigable y donde convivamos? Entonces, ¿cómo queremos vivir en espacios pequeños? ¿No se ha respondido eso, Francisco Javier? A ver, yo creo que aquí hay algo muy importante que los candidatos no han dicho. ¿Qué? Y perjudica demasiado. ¿Ya? Los candidatos no han hablado con la verdad en el sentido de que no, porque ninguno ha dicho de que no va a haber recursos por el tema, primero, de la crisis económica, la reducción del IDH y de los temas de coparticipación tributaria, especialmente con la ley de participación popular. Se van a reducir. La gente no va a tener tampoco mucho dinero para pagar los impuestos, por eso es que están hablando hasta de perdonazos, ¿no? Entonces, eso le genera un problema muy grave para la gestión municipal, cualquiera que sea el alcalde. O sea, el alcalde puede prometer, el candidato alcalde puede prometer muchas cosas, pero no están debatiendo la realidad económica financiera del municipio de Santa Cruz. No se ha hablado ni siquiera en los planes cómo va a coordinar el gobierno municipal con el gobierno departamental y el Estado centralista, que tiene el 80% del manejo de los recursos. Entonces, es fácil salir a la calle, es fácil hacer campaña, es fácil subirse a un camión. Santa Cruz, si bien el doctor... Pero en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura que nos ha dejado una situación muy crítica, claro, en lo económico por la pandemia. Claro. Pero en este sentido, en esa dirección que habla Francisco Javier, ¿no tendría un rol más preponderante el nuevo gobernador? Es decir, para reactivar la economía de la región. Claro, en este sentido
no es solamente el gobernador, es porque los recursos, la mayoría de los recursos los manejan los municipios, más que la gobernación, eso tú lo sabes. El problema es que no se está trabajando y no se ha planteado en función a una voluntad política para hacer grande al departamento de Santa Cruz un trabajo coordinado y conjunto más allá de los colores políticos. Porque todos hablan de que hay que trabajar con el gobierno, pero ninguno realmente tiene la voluntad de hacerlo. Yo creo que ese es un grave problema. Entonces, estamos justamente próximos a elegir de este domingo al otro, cuál puede ser inclusive hasta el mal menor para el departamento, para el municipio. Por ese lado estamos mal entonces. No creo. Creo que estamos mejor que ayer. Bien. Porque hemos cambiado nuestra visión respecto a un poder centralizado que te agobiaba, pero ¿no? sigue teniendo que finalmente ganó una elección en Santa Cruz, no nos olvidemos de eso. Pero sigue que los ruidos te hicieron tanta sonaja que no te dejó ver bien, y que ahora tenés que empezar a decir, bueno, este es el departamento y estos son los municipios, pero ninguno son independientes, sino son interdependientes, porque en la necesidad y en la pobreza que nos va a agobiar, solamente coordinaba el poder municipal con el poder departamental hasta hoy. ¿Por qué solamente la alcaldesa dice que podemos transitar las 24 horas y no el gobierno departamental? Miren, hay las visiones separadas. Tendríamos que pelear contra un único mal. La realidad es como te digo. Entonces, al final. Pero sin embargo nos separamos. Entonces, ¿cómo somos capaces de coordinar nuestro desarrollo? Los municipios y el municipio de Santa Cruz, que es más rico que la gobernación, ¿no? ¿Cómo tienen que coordinar una visión de desarrollo equilibrado, ¿no? O sea, ya no se puede ser isla. Y también esta crisis económica va a obligar a que el próximo alcalde no quiera tener su propia isla, y tampoco el alcalde de Porongo o el de Portachuelo, sino que tengan que ponerse de acuerdo sobre un desarrollo donde solamente sumando los esfuerzos de los unos y los otros se puede salir del paso. Entonces, ya no es que la autonomía es igual a independencia. Ahora la autonomía tiene los límites del desarrollo global. Eso nos ha traído la globalización y ya no nos la vamos a sacar de encima la globalización. ¿Comparte con lo que dice o veo que no está muy de acuerdo usted? No, está bien, porque el doctor Aróstegui está más o menos entrando en línea a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en este sentido yo te voy a poner un ejemplo. ¿Pero eso de más o menos está o no está entrando? No, está entrando. Ya. Ok. Tenemos un problema muy grave. Tenemos una FAN, una Federación de Asociación de Municipios de Bolivia, y por otro lado tenemos la Asociación de Municipios de Bolivia, que es justamente la Asociación de las Capitales, ¿no? Ahí te das cuenta realmente cómo hay un problema grave de descoordinación. Inclusive, aquí en el departamento de Santa Cruz, ¿cuántos problemas políticos ha habido con Andecruz, por ejemplo? La Asociación de Municipios de Santa Cruz, sí, con el gobernador, ¿no? Y cómo se repartían y cómo se peleaba el tema de los proyectos de la UPRE. Y yo no menciono esto porque vamos a seguir sobre esa misma lógica del 80% que maneja el Estado central, porque no ha habido la capacidad en Santa Cruz, por ejemplo, de presionar por el tema de la ley intercensal. Y en todo lo que estamos conversando y entrando en esa lógica, ¿quién tendría que gobernar el municipio de los candidatos? A ver, ¿quién podría ser el mejor candidato para alcalde, dices tú? ¿Okay? No, eso lo va a determinar el pueblo. Yo no puedo decir quién va a ser el mejor. Yo sé, pero desde tu punto de vista, Francisco Javier, desde mi punto de vista debería ser un candidato que ya tenga más o menos el conocimiento previo del manejo municipal. Yo creo que por lo menos ahí... Entonces ahí no está Gary.
No, no está. Pues no tiene experiencia. No está. Ya. ¿Por qué? A ver, ¿Estaría Johnny? A ver, podría estar Johnny. Yo no soy afecto a él, no soy partidario de él, no tengo afiliación política. Angélica Sosa. Lo que sí tiene que haber es que estos personajes tienen que generar un compromiso por Santa Cruz y trabajar en función de una verdadera gobernabilidad. Eso es lo que tiene que haber. No es que este lo pueda hacer mejor que el otro, porque cada candidato tiene su plan. ¿Quién sería el más indicado, el más idóneo para...? Yo voy a decir una cosa, es aquí pelando capucha, ¿no? O sea, una cosa es el secreto del voto y otra cosa es la decisión de votar. Claro. La decisión de votar es libre, ¿no? Usted me pregunta por quién, yo voy a votar por Gary Áñez. ¿Por qué? Porque creo que es la aspiración de una capacidad de transformar una ciudad que se quedó en el cemento y no en la gente, y espero que no me frustre, y si me frustra voy a cambiar mi voto, porque eso es lo grande de la democracia, que uno se equivoca y es capaz de cambiar. Entonces, pero me genera más confianza, ¿no? Me genera más confianza, aparte de las encuestas. Hubiese querido que puedan coordinar con Rolly Aguilera, o que Rolly Aguilera hubiese tenido el favor ciudadano. No sé qué pasó ahí, no quiero saber ni quiero estar en su alma, ¿no? Pero yo digo mi decisión, ¿no? Puedo estar equivocado. Acá ha jugado un rol importante, y lo pongo entre comillas, el tema de la credibilidad. Es decir, le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque aparece un comunicador de candidato. ¿Ya? El pueblo tiene más credibilidad en el comunicador que en el político. No lo digo yo, lo han dicho diferentes instituciones. En primer lugar está la Iglesia Católica como credibilidad, en segundo lugar están los comunicadores, y en el último lugar están los políticos. Pero claro, y por eso es un factor importante, determinante, el tema de la credibilidad acá. Es decir, ya no queremos el prorroguismo, ya no queremos a los viejos candidatos, a los viejos políticos que se han paseado esta alcaldía o esta gobernación, y queremos algo nuevo. ¿Va por ahí o estoy equivocado en mi pregunta? Creo que la posibilidad de renovar es una buena opción, ¿no? Yo hubiese querido renovar con la experiencia. ¿Que ese quién es? Rolly Aguilera, ¿no? Esa es la renovación con experiencia. ¿Por qué el pueblo no asume? Pero tan renovación, porque ha estado 14 años también en la gobernación. Renovación, al fin y al cabo, viene, y el otro es una renovación que te deja una incógnita y es como una adivinanza. ¿Por qué usted va al adivino? Porque quiere ver su futuro. ¿Por qué usted quiere algo nuevo? Hay métodos para por eso castigar mismo. esas cosas. ¿Hay métodos para? Hay métodos para castigar, justamente. Si él dice no va a hacer una gestión, yo podría cambiar mi voto. Evidentemente hay un mecanismo, pero ese mecanismo es un mecanismo que se lo aplica la sociedad. Y la sociedad el pueblo tiene el derecho de hacerlo, desde el presidente hasta el último alcalde. Y es el hecho justamente de que si no hay realmente un buen trabajo de estas autoridades, claro, para ese caso tienes pues un revocatorio. Es sencillo, la Constitución y la ley lo avala. Entonces, podemos nosotros agarrar y tener autoridades, pero si no cumplen realmente con su propuesta, con su plan, y no renuevan justamente las visiones desde los municipios, ahí está el ¿Pero por qué creen que se está dando todo esto, Francisco Javier? Hay un movimiento en realidad que es importante, que es el hecho de que no hay duda de esto, que hay un hastio a la clase política, ¿no? Entonces, obviamente hay oportunidades en algunos candidatos para presentarse y mostrarse en esa otra línea, porque eso es parte de una estrategia electoral. Ok, esto no nace de la noche a la mañana. Esto Lo de Gary Áñez no es que nació de la noche a la mañana, ya es un proyecto que estaba pensado. Claro, porque yo conozco justamente datos que se han hecho previo
se hacen estudios de opinión pública previo a estas situaciones. ¿Cómo qué? Pues? ¿Cómo cuáles datos? Se hacen encuestas internas, se hacen grupos focales para determinar. Tú lo sabes muy bien. Entonces, evidentemente... Entonces, Gary ya estaba pensado. Claro, estaba pensado. ¿Hace qué tiempo estaba pensado? Estaba pensado. ¿Hace un mes, 2 meses, 3 meses, hace un año, 2 años? Estaba pensado justamente desde los tiempos de la anterior elección presidencial. Por el vacío. Por el vacío, dice usted. Es que el doctor me está dando la razón. ¿Okay? Es un vacío. Entonces hay que llenarlo. Por eso. Y esta crisis política es tan peculiar que usted va a ver periodistas que se hacen políticos. Sí, no va a ver usted políticos que se hagan periodistas. ¿Ya ve? Entonces, futbolistas se hacen políticos. Pero no hay un político que se haga futbolista. ¿No? Entonces, bueno, revaloricemos la acción política. Bien. Yo espero que don Gary Áñez, si es que es alcalde, ¿no?, revalorice la acción política en la comunidad en el sentido de la pasión por servir. Bien. ¿No? De la pasión por buscar mejorar la vida de los que le dieron el voto. Entonces, eso es lo que quiero. Quiero que haya un apasionado que genere un gran volcán de una nueva visión, de una nueva ciudad, una ciudad bonita, amigable, solidaria, pero una ciudad que se ordene a sí misma porque cree que es necesario ordenarse, que no esté bajo los temores de la ordenanza o del que ordena. Ahora, para ir cerrando, estamos hablando hipotéticamente, si es que llega a ser alcalde Gary, pero el 7 de marzo puede pasar todo. Cualquier cosa. Y usted sabe que vamos a asumirlo. Usted es un hombre de una data política de mucho tiempo. Volvemos nuevamente al error de las encuestas. A veces 2 días antes o un día antes pasan muchas cosas y cambia tremendamente, ¿no? Y eso usted lo sabe. Ojalá no falle. Aquel que falla, en realidad la política se parece mucho a ciertos deportes, sobre todo esas carreras de largo aliento. Sí, sí. En los últimos 50 metros podés quedarte. Exactamente. Has corrido 1950 metros y en los últimos 50 metros te aflojás. Exacto. Entonces, todo eso es una campaña, pero es más difícil aflojarse si tiene una estructura que lo soporta, si tiene una visión que es capaz de imponerla a los ciudadanos, entonces que es capaz de compartirlas con ellos y que ellos lo sientan dueños. Entonces, pero en todo caso, cualquier cosa puede suceder. Ya yo decidí mi voto. Decidan ustedes antes, que es más bonito. Van a ver, les va a ir mejor. Muy bien, cerramos tema alcaldía, gobernación. ¿Y la gobernación, Francisco Javier, cree que ya está todo sellado y sacramentado? Hay una polarización. ¿O también hay una polarización? Hay una polarización que se empezó a dar desde hace un mes y medio atrás como una forma de estrategia electoral de los 2 primeros partidos, que obviamente, digamos, tienen una mayor fuerza. Obviamente creemos, por su lado, por el hecho justamente de haber generado una estructura grande, pequeña, a nivel departamental de que vino desde las elecciones nacionales, porque en realidad el objetivo de Creemos no era ganar la elección nacional, era generar la mayor fuerza en Santa Cruz para entrar con eso a la gobernación, el doctor lo sabe. En ese sentido, justamente, se polariza la elección con el movimiento al socialismo. Entonces, aquí se va a decantar justamente en estos días si hay o no una segunda vuelta electoral. Por eso todo apunta a que no. Todo apunta a que puede que no haya una segunda vuelta, porque, fíjate, hay encuestas que ponen con 52% a Creemos, pero hay otras encuestas que lo ponen con 45%, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Entonces, hay diferencias muy grandes y por eso yo vuelvo a la pregunta inicial. La primera pregunta es, ¿debemos creer las encuestas? Claro, sí, sí. Entonces, bajo esa lógica, justamente, Roger, obviamente no vamos a negar la polarización, pero estamos en una dura y férrea carrera realmente por conseguir una votación, no solamente en la ciudad, el hecho es las provincias. Claro, ¿Por qué? Sí. Porque las provincias determinan asambleístas. Puede haber un gobernador, por un lado, pero puede que no tenga una gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, que no le consiga los 2/3. Entonces, ahí hay un problema político que obviamente ya deberíamos empezar a analizarlo
no solamente con el tema de las encuestas que se están presentando hoy, sino desde a dónde apunta en realidad cada provincia. Eso no se ha hablado, porque una cosa es decir, un candidato tiene 45 o 52%, pero no sabemos realmente cómo va a ser con el tema de asambleístas. Exactamente. Entonces, ahí hay problemas que los otros analistas no lo están hablando, los políticos ni los candidatos no lo hacen tampoco. Ahora, con la citación a Luis Fernando Camacho para declarar por el motín y el abrazo con un coronel de policía en el 2019, ¿eso le va a ayudar o le va a restar? Yo creo que le va a ayudar a Luis Fernando, porque al final de cuentas se está jugando aquí el tema sentimental. Se juega primero con lo sentimental y después recién se entra el análisis racional. Entonces yo creo que eso es obviamente aprovechado muy bien, pero hay una intencionalidad. ¿Se está manejando políticamente? Claro, pero hay una intencionalidad del por qué se lo hace justamente en esta última semana. O sea, eso también hay que ponerse a pensar. ¿Por qué no lo hicieron hace más de 2 meses atrás, ¿no? Entonces, hay estrategias políticas que quizás no las podamos conocer. Pero esta estrategia ya la hemos visto durante los últimos años, digamos, ¿no? Con los políticos de oposición y en algunos casos sí le ha resultado, en otros no. Pero no han prosperado, pues. Por eso. No han prosperado. No han prosperado. Por eso esta estrategia como que figurita repetida, ¿no? Para los estrategas. ¿Por qué esto es político, doctor? Yo creo que primero hay un fenómeno que tenemos que verlo. Es que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Hay una Santa Cruz vieja que la representa el MAS, Cronenberg. Hay una visión de fuerza, de opresión, de generar tensiones sociales permanentes, cuando nosotros somos lo más componedor, la sociedad más componedora que hay, ¿no? Entonces, nos han querido dividir las aguas, nos han querido generar problemas de raza donde no habían, de cultura donde no era necesario, donde Santa Cruz es como una gran sicurí que ha abierto su boca inmensa, ha recibido y ha transformado y ha generado un nuevo cruceñismo, un cruceñismo nacional. Eso tiene que representar Luis Fernando Camacho. Ya, esa es la diferencia entre esta nueva clase política, o cuál es la diferencia entre esta nueva clase política y la clase política a la cual usted pertenecía, por ejemplo. A la que pertenezco. O a la que pertenezco. No me muero todavía, gracias a Dios, y soy de la cría vividora. O sea que no se preocupen, y voy a morir con el terrón entre los dientes. Además ya lo piropeamos al inicio, caramba, tiene que darnos la receta, le dijimos, ¿no? Ya le dije, pues, la fidelidad. A la fidelidad, muy bien. A todo. Hay uno por allá que no va a llegar a su edad, parece. No me acuerdo, no sé quién estoy, no se ve bien por las luces. Ya lo vi bien, ya. Que las luces no me dejan. Tiene que escuchar eso. Esta visión nacional de Santa Cruz es la que tiene que representar Luis Fernando Camacho. La visión de que a Santa Cruz se la quiso separar de una Bolivia bajo esquema nada ético. ¿Ya? Eso representó el MAS. El MAS empezó a no entender a Santa Cruz, y el que no entiende a Santa Cruz no está entendiendo a Bolivia. O sea, Bolivia es tan Santa Cruz como Santa Cruz tiene que ser la que busque generar nuevos espacios de convivencia interdepartamental. ¿Eso no lo entiende el movimiento al socialismo? No lo entiende porque es hegemonista. Porque en el alma tiene dictadores, lo único que nunca fueron al cuartel nada más, ¿no? O sea, pero su concepción totalitaria les impide ver una cuestión nacional como una cuestión de complementariedad y de comprensión entre los unos y los otros para generar desarrollo allí donde hubieron departamentos que sufrieron. ¿A Santa Cruz le interesa Potosí y Chuquisaca? Sí. ¿Por qué?
Porque quisiéramos en primer lugar que el potosino viva y muera en Potosí y el chuquisaqueño en Chuquisaca. Pero además quisiéramos que la llegada de aquellos que quieran venir sea más ordenada y menos traumática. Estamos en un volcán que no sabemos en qué momento va a estallar. ¿Eso quién tuvo la culpa? Un Estado nacional que no fue capaz de tener una visión nacional y desequilibró los intereses e hizo que Santa Cruz se ponga a la defensiva de una visión global. Ahora, entra la visión global. ¿Qué cosa más grande? 21 días donde Santa Cruz encontró su método de lucha, pacífico. Solamente pararse. 11 años antes había fallado. Quiso hacerla a la antigua, con tensiones, con toma. No, aquí era pararse. Entonces, la fuerza de la paciencia democrática de Santa Cruz para construir una visión nacional, la construyó en 21 días. Nunca Santa Cruz, nunca Bolivia había tenido cambios tan pausados y tan firmes como los del 21 días. Siempre un golpe de Estado duraba al máximo 48 horas. Entonces, son métodos de lucha distintos que se generaron desde aquí, así como desde aquí se generó la visión de la autonomía departamental. ¿Comparte con lo que dice el doctor Arostegui? Eso es parte de un ideal, de una visión que tiene que tener Santa Cruz, que hay que construirle, que tiene que nacer también desde sus nuevas autoridades, cualquiera que puede ser. Eso es, en realidad es un deber, ¿ok?, que tiene que tener todo cruceño. Eso está muy bien, está bien para el discurso, está bien, pero tenemos que ver realmente la realidad. Primero, cómo estamos, quiénes quieren estar y cómo vamos a llegar al final de este proceso electoral, porque eso es lo que realmente a mí me preocupa en este momento. Lo demás es retórica, está bien, pero ahorita tenemos un problema mucho más grande. Tenemos el hecho de que vamos a creer o no en las encuestas, porque a eso hemos venido, y en segundo lugar, realmente va a haber coordinación. Tercer lugar, hay los recursos económicos para aplicar realmente todos los proyectos que se han prometido. Hay la voluntad política realmente para coordinar con todos los niveles del Estado sin medir los colores políticos. Yo creo que eso es algo que los cruceños también debemos preguntarnos, porque si amamos a Santa Cruz y queremos el desarrollo del municipio, del departamento, tenemos que realmente responder estas preguntas y no dejarlo justamente a un sueño que posiblemente se pueda dar o no. Muy bien. Francisco, muchas gracias, como siempre, gracias, importante su aporte. Igual, doctor Arostegui, ha sido un gusto verlo después de tiempo y como siempre también es importante su aporte, su experiencia y no le voy a decir como dije hace rato, ¿no? Sigue todavía usted vigente en la política, me parece bien porque es un hombre con mucha sapiencia, con mucha experiencia y con mucho conocimiento, guerra, se aprende. En guerra usted puede morir, en política revive 10 veces. 10 veces. A propósito